Para salir de la Matrix tienes que dar el 100% en la Matrix. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo poder lograr salir de estos estados mentales que nosotros mismos nos hemos creado. Y todo esto viene a raíz, en primer lugar, de cómo nos sentimos. Si es que tú te sientes mal, atraes situaciones que vibren en esa misma frecuencia. Si tú te sientes bien, atraerás situaciones que sean de la misma frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros todo el día estamos desagradecidos por lo que en realidad tenemos. No sabemos agradecer y en realidad no es por lo material, no es porque no tienes ese celular, no es por lo que no tienes, en realidad es por la perspectiva. Porque un niño que ahorita no tiene ni para comer, darle unos zapatos nuevos sería mucho más feliz que una persona que se ha comprado, por ejemplo, un carro de lujo. ¿Por qué? Porque es la perspectiva con la que ve. Porque mientras una persona se enfoca en lo que quiere, la otra persona se enfoca en lo que tiene, en lo que ha logrado. Es como, por ejemplo, tú te sientes desagradecido con lo que eres hoy en día. No estás a gusto con tus resultados, no estás a gusto con quién eres. ¿Y esto a qué se debe? Se debe en primer lugar a que tú estás viendo lo que quieres, estás viendo lo que deseas, estás necesitando. Y por el simple hecho de necesitar, estás vibrando o sintiéndote mal. Recuerda que la vibración es el pensamiento más una emoción. Tu pensamiento es de estoy necesitando y por ende como no lo tengo lo relaciono a un sentimiento de frustración y por ende esa es mi vibración. Entonces, cuando tú te sientes mal, atraes situaciones o frecuencias similares a esta. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en lo que necesitas, te estás enfocando efectivamente en eso. No te estás enfocando en lo que tienes, en lo que has logrado. Es como, por ejemplo, ahorita yo te digo, recuérdate el peor momento de tu vida, el momento más bajo de tu vida. Recuerda ese momento donde estabas hecho mierda. Ahora compárate con tu versión actual. Dime, ¿has conseguido algo? Perfecto. Entonces agradece lo que has conseguido. Enfócate en lo que tienes, no en lo que te falta. Agradece con lo que tienes, porque esa es la riqueza. La riqueza es una perspectiva. Y la perspectiva es enfocarnos en agradecer lo que hemos logrado, en agradecer lo que tenemos y no en necesitar lo que no tenemos. Entonces, es justamente esto el switch mental que todos necesitamos para poder salir de esta gran Matrix. ¿Por qué? Porque la Matrix, ¿qué nos dice? En primer lugar, nos dice que tenemos que poner las necesidades de otros por delante de las de nosotros. Los demás son más importantes. También nos ponen a perseguir objetivos, a necesitar. Y en esto del primer ejemplo de poner las necesidades de otros, pues te hace entender que tienes que ser víctima de la realidad, que te tiene que importar lo que pasa en tu realidad. Y ahorita justamente vamos a hablar de eso. Entonces, esta piedra angular que efectivamente hace que el éxito se dé, el cual es sentirte bien, es lo que te va a conllevar a vibrar de manera positiva. Cierta vez escuché que mencionaban que es más importante tener una buena vibración que hasta tener un propósito. Porque el simple hecho de tener una buena vibración atrae cosas positivas. Entonces, lo importante es enfocarnos, la perspectiva que nosotros tenemos, la perspectiva que se te da cuando no tienes algo y lo necesitas. Porque recuerda, tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y la condición del Padre es creer para ver y amar a las cosas que no son como si fuesen. La ley de creación se da dos veces, una primero en nuestra mente, la cual es inmediata, y la segunda, la cual es en la realidad, la cual tiene un proceso de gestación. Entonces, es justamente por esto que tenemos que mantenernos agradecidos durante
todo el tiempo, porque nos sentimos bien. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Y esto lo que conlleva a ¿qué es? Lo que conlleva es a atraer situaciones similares. Lo principal para esto es enfocarnos en lo que tenemos. Es enfocarnos en ser, como les comentaba, ¿no? Tienes que ser. ¿Y por qué tienes que ser? Porque esa es la condición del Padre. Tienes que creer para ver. Tienes que hacerte uno con esa fortaleza mental, con esa fortaleza mental de saber lo que tú eres, porque nosotros vemos la vida a través de nuestro autoconcepto. Y nuestro autoconcepto lo que nos dice es, en primer lugar, que si tú no te consideras importante, la vida no te va a considerar importante. La vida quiere para ti lo que tú quieres para ti. La vida no te va a entregar lo que quieras hasta que tú no seas esa persona. Y para que tú seas esa persona, efectivamente lo que va a hacer la vida es darte adversidad. Y es aquí efectivamente cuando entra el segundo punto, con esta forma de hacernos creer que los demás son mucho más importantes, que lo que pasa en nuestra realidad debe afectarnos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que te vuelves víctima de tu realidad. Porque cuando tú tienes que ser, tienes que creer para ver. Tienes que ser antes de hacer. Y esto me refiero a que tienes que hacerlo de manera mental. Porque la vida solo te empezará a considerar como tú te consideres. Si tú te consideras el número uno, si tú te consideras con esa fortaleza mental, con ese imperio mental, si tú te consideras el número uno, la vida te va a empezar a considerar como tal. Porque todo lo vemos a través del filtro de nuestro autoconcepto. Y este autoconcepto lo que hace es que formar nuestra vida como creemos que es y no como es porque es. Y durante este proceso de ser, durante este proceso de nosotros alcanzar lo que verdaderamente somos, o recordar, porque ya lo somos, van a suceder adversidades, van a suceder inconvenientes. La gente va a venir y se va a burlar de ti. La gente va a venir y te va a señalar. Tus padres te van a decir, pisa tierra, hijo. ¿Qué estás haciendo? Y si tú, delante de, o algo más crítico, puede ser como por ejemplo, puedes perder un familiar, puede ser con respecto a tu formación, con respecto a lo que has pedido, porque eso ha salido de tu boca. Porque tú has dicho, yo padre yo quiero ser el mejor escritor del mundo. Entonces, a ver, vamos a ver si de verdad eres el mejor escritor del mundo. Yo te voy a formar y lo primerito que te va a mandar Dios es una experiencia, porque tú no puedes ser sin antes experimentar. Porque no puedes hacer sin cambiar tu ser. Porque ¿qué sentido tendría ser la misma persona y irme a operar una empresa que genera $10,000 mensuales? Todo lo mando a la mierda. ¿Por qué? Porque no soy la persona con las capacidades, no soy esa persona idónea. Por eso Dios te va a mandar adversidades cuando tú quieras ser. Y es el momento de la adversidad donde nosotros podemos demostrar nuestra fe, donde nosotros podemos reafirmar nuestra identidad, donde nosotros podemos reafirmar qué es lo que sentimos que somos, porque la vida te va a considerar lo que tú sientes ser. Si tú te sientes el número uno, la vida te va a considerar como tal, pero antes de ello el Padre te va a formar. ¿Para qué? Para que tú seas verdaderamente. Y esa formación va a ser con adversidad y durante esa adversidad es donde tú tienes que mostrar esa fortaleza sin identificarte con lo que ves en tu realidad. Porque si tú ves tristeza, si tú ves, no sé, pueden pasar miles de cosas y somos humanos.
Pero tú no vives aquí, tú vives en los ojos de la fe, tú vives en tu identidad, tú sabes firmemente quién eres. Y no tiene por qué afectarte algo que estás viendo con tus ojos físicos. Porque si te afecta el sufrimiento de una situación negativa, tú sufres y tú mismo estás cambiando tu autoconcepto. ¿Por qué? Porque estás dejándolo entrar en ti. Y tú mismo te empiezas a ver como una persona que es débil. ¿Por qué? Porque no has logrado poder mantener esa fortaleza mental de esa persona. O sea, la única condición que el Padre nos pide, en primer lugar, es hacernos uno con el deseo que tenemos y tener esa fortaleza mental. Y es efectivamente cómo nosotros pasamos ese día. Existen miles de conceptos para poder entenderlo. La adversidad es buena porque crecemos. Después de la adversidad viene el día bueno. Un día bueno es equivalente a un día malo. Un día malo es equivalente a un día bueno. Tienes que sentirte bien. ¿Y qué pasa? Somos humanos. Hay días que nos levantamos y no tenemos ganas de hacer un carajo. Y lo tienes que hacer. Porque ¿cuál es la mejor manera de poder sentirte bien? ¿Cómo puedo yo sentirme bien durante todo el día? ¿Cómo puedo yo, en primer lugar, no sentirme mal? Trabajando. Porque recuerda, como lo explicábamos a un principio, la preocupación. Tú te preocupas porque no ocupas, porque no accionas. Es como una balanza. Si es que tú te preocupas, tus pensamientos te la meten vivo. Pero si tú accionas, esta acción hace que ya no te preocupes porque te sientes bien, porque has ido consecutivamente de acción positiva, acción positiva, acción positiva, acción positiva, tras acción positiva. Y eso es lo que te va a hacer sentir bien. Por eso tenemos una rutina estructurada, por eso hablamos de los hábitos, por eso hablamos de ser excelente en lo que hacemos, por eso hablamos de ser excelente en el trabajo. ¿Por qué? Porque prefieres ser reconocido por ser el mejor en tu trabajo que ser odiado por ser el que no hace un carajo. Porque viene alguien y te felicita, muy bien, eres el mejor, el número uno en tu trabajo. Y tú te sientes bien, vibras bien. Entonces, lo primero o lo primordial que tienes que hacer es buscar sentirte bien. Y para ello tienes que trabajar más. ¿Cómo me puedo sentir bien? Trabaja más. Pon más trabajo. ¿Cómo te sientes cuando haces lo que debes? ¿Cómo te sientes cuando cumples a tu palabra? ¿Cómo te sientes cuando haces más de lo suficiente? ¿Cómo te sientes cuando pones el deber por encima del querer? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes espectacular? Cada acción nos va a dar determinado sentimiento. Y si no, pues anda, compruébalo. Anda, regala una moneda a una persona en la calle y luego fíjate cómo te sientes. Te vas a sentir bien. Porque la acción va a generar esa emoción. Y si tú y si nosotros nos levantamos con una actitud de mierda un día, no vas a dejar de hacer, pues. Eso es acabarte de cagarte tú mismo. ¿Qué tienes que hacer? Hacer el deber por encima del querer. Porque sabes que haciendo te vas a empezar a sentir mucho mejor. Y si tú vibras de manera positiva, porque tienes una emoción positiva, atraes más de esa situación. Entonces, lo primero es no doblegarse ante la dificultad, no doblegarse ante la adversidad. Porque como les decía, para poder salir de la Matrix, tienes que dar el 100% tienes que dar el 100% en la Matrix. Tienes que trabajar tanto para que tú te sientas bien y para que atraigas las oportunidades positivas a tu vida.
porque es esa fortaleza mental, porque el universo quiere para ti lo que tú quieres para ti. Y hasta que tú no entres en el modo, yo soy el mejor, yo puedo con todo, yo siempre voy por todo, a mí nada me derrumba, yo soy el número uno. Hasta que tú no entres en ese modo, en ese mood, lo que va a suceder es que la vida no te va a considerar como tal. Porque es tu autoconcepto. Porque recuerden, ya lo hemos dicho y lo hemos hablado, no tienes que accionar solamente. Tienes que cambiar tus pensamientos. Porque cuando cambias tus pensamientos estás cambiando tu identidad. Porque si piensas de otra manera, eres otra persona. Entonces, considérate lo que quieras con respecto a tu identidad deseada. Y hazte uno con ese deseo. Todo esto es una consecuencia. Nuestra realidad es una consecuencia de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pensado, disculpen. Nuestros pensamientos han formado nuestra realidad y podemos hacerlo de nuevo, escogiendo los pensamientos que queremos, pero ¿eres capaz de poder mantener esos pensamientos 24/7? ¿Eres capaz de mantener esa identidad y afrontar con esa identidad en el momento de adversidad? Para que reafirmes tu fe, para que reafirmes esa identidad y para que Dios te lo entregue después de tu formación. ¿Eres capaz? Porque el inconsciente muchas veces dice, no, escucha audios subliminales para que pases al inconsciente, pero lógicamente el inconsciente va a adoptar una creencia nueva cuando tú tengas un pensamiento y lo relaciones a una emoción positiva. Eso es lo que vibras. De esa manera mandas una señal del consciente al inconsciente, diciéndole, oye, mira, esto es la realidad, ¿por qué no lo sentimos? Y el inconsciente empieza a alinear, porque ese es su trabajo, alinear tus creencias con tu realidad, porque es tu vibración. Dicho de otra manera, atraes lo que vibras. Y lo que vibras es tu identidad. Y lo que vibras son tus creencias sobre ti mismo, la cual podría llamarse identidad o autoconcepto. Entonces, tienes que tratar de sentirte bien la mayor parte del tiempo. Elevar tu frecuencia. Y la puedes elevar con el ejercicio. Para sentirte bien, ya hemos dicho, tienes que tener acción tras acción tras acción. Porque ¿qué pasa con las personas que persiguen la comodidad? ¿Qué pasa con las personas que persiguen esta mentira que nos ha hecho creer la sociedad? Que nos ha hecho creer con respecto a que la comodidad es el fin y todo el mundo apuesta por eso y todo el mundo va por ello. Están cómodos viendo porno, están cómodos tragando comida chatarra, están cómodos con mujeres, están cómodos drogándose, están cómodos en su casa sin hacer un carajo, están cómodos jalándose el ganso. ¿Y eso en qué desemboca, dime? Eso desemboca en primer lugar en qué? En enfermedad. ¿Y sabes cuál es esa enfermedad que es tan obvia, creo, de poder darse cuenta? Es la depresión. ¿Y sabes qué es la depresión? Es la falta de presión, la falta de adversidad, la falta de movimiento, la falta de trabajo, la falta de incomodidad, de adversidad, porque nosotros somos animales que por naturaleza no tenemos miedo. Una cría de humano, su naturaleza de la cría de humano es no tener miedo. Y cuando tú no tienes miedo, pues a un niño dile, oye, no lo hagas, él lo va a hacer, no porque esté mal. Un niño que corre está bien, un niño que salta y grita y hay una palabra, hiperactivo. Y es hiperactivo, es un niño sano. Pero ¿qué hacen en nuestra sociedad? Lo medican.
le suprimen. Eso está totalmente fuera de la naturaleza y hasta podríamos llamarlo inhumano. ¿Cómo puedes tú suprimir la naturaleza de un niño? Entonces, es por eso que la falta de presión nos conlleva a tener depresión, a estar enfermos, porque no tenemos adversidad, no tenemos riesgo. Y este riesgo efectivamente es lo que nos hace sentir vivos. Inconscientemente, ni siquiera lo sabemos. Y lo evitamos y encima lo hemos etiquetado, porque la mente es una máquina de etiquetar cosas, ¿ah? Lo ha etiquetado como malo, porque al final y al fin y al cabo no existe ni situación buena ni situación mala, no existe ni la vida ni la muerte, no existe el bien ni el mal, simplemente existe la unidad, simplemente existe eso, más allá. Y esa es una conciencia muy elevada que nosotros podemos adquirir a través de no juzgar, a través de aceptar, a través en primer lugar de hacerlo con nosotros, porque tú quién carajo eres para que lances un juicio a una persona, porque tú crees que está mal. ¿Quién carajo te crees? ¿Que eres juez? Ser juez es el peor trabajo del mundo. ¿Entiende? Deja de emitir juicio y eleva tu conciencia. Acepta la vida tal y como es. Y en primer lugar, acéptate a ti. Trabaja tu ego viendo las noticias. Y cuando tu ego quiera, uy, no, eso es malo, ¿por qué ha hecho tal? Cálmalo y dile, todo es perfecto, todo sucede por algo, el plan divino está en marcha. Por más horrendo que parezca, tú no eres nadie para poder juzgar. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú juzgas? ¿Sabes lo que pasa cuando tú lanzas juicio? ¿Sabes lo que pasa cuando tú criticas? Lo que pasa cuando tú criticas es que tú vibras en crítica. Si tú criticas a un ratero que está robando sin ni siquiera saber, vibras en crítica de robo, vibras en frecuencia de robo. Por ende, atraes más de esas situaciones a tu vida. Es como el óxido, no haces daño al otro, te haces daño a ti. Tienes que perdonar a tus enemigos. Oh, yo no lo voy a perdonar, yo lo odio, yo lo voy a matar. Vibras en eso y atraes eso a tu vida. No, yo quiero hacer la cagada, ese un hecho, yo lo voy a cagar. Tú vibras y atraes para que te lo hagan a ti, porque está saliendo de tu boca, no está saliendo de la boca del otro. Entonces empieza a perdonar, empieza a encontrarle algo positivo a tus enemigos, empieza a darles efectivamente eso, ese perdón, porque el perdón es la puerta hacia los milagros. Y tú tienes que entender, en primer lugar, que lo que sale de ti es para ti, porque tú lo vibras. Por eso que viene una persona a joderte y te dice, ah, no, y te saca de tus cuadros. Y tú reniegas. Esa persona es tu dueña en primer lugar. ¿Por qué? Porque eres victimaza, presaza de la realidad. Porque en primer lugar no te debería de afectar. Pero si te afecta, pues vibras en eso. Y atraes más de esas situaciones en tu vida. Es como cuando en la mañana sales temprano y se te cae, ¡po! Se te revienta el café o se te revienta donde acumulas el café. Uy, empiezas a renegar, empiezas a vibrar en mala energía, en negatividad, ¿no? Todo me sale mal y empiezas y vas de nuevo, estás yendo al trabajo y ¡pum! Te tropiezas. Estás entrando y estás subiendo el ascensor y ¡pum! Se malora el ascensor. Estás haciendo y ¡pum! Y empieza una racha de mala suerte tras mala suerte, tras mala suerte, tras mala suerte. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando eso. Entonces, tenemos que entender que para poder nosotros atraer algo a nuestra vida, tenemos que estar en primer lugar agradecidos con lo que tenemos. Porque tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y el Padre te dice que tienes que llamar a las cosas que no son como si fuesen, que tienes que creer para ver. O sea, que tienes que ser como la persona que opera esa vida que tú quieres
en tu realidad y mantener esa fortaleza mental, porque las acciones son fáciles, ¿ah? Las acciones es lo más fácil. Tú puedes cumplir, pero con la mentalidad de mierda, pues no vas a atraer nada. ¿A qué me refiero? A que no te sientas bien. Me refiero a que te estés vibrando mal. Me refiero a que tú tengas un sentimiento negativo. Y esto lo podríamos explicar de esta manera, ¿no? Como lo estábamos diciendo hace un momento, tu deseo tiene que ser lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño para que puedas lograrlo y te creas capaz de poder lograrlo y en este caso puedas, sea incómodo para que puedas moverte. De esa manera, ¿qué haces? Tú crees en eso y lo relacionas a una emoción positiva porque lo crees alcanzable, pero si te pones una meta muy grande, me voy a comprar un Lamborghini y estás tú en el trabajo, pues el simplemente hecho de pensar en ese deseo va a hacerte sentir mal. ¿Por qué? Porque vas a pensar en la ausencia, porque dentro de tus creencias actuales no está muy cerca. Y lo mismo sucede con lo que necesitas. Por eso tienes que ser, y para ser tienes que agradecer, actuar en el momento presente, pensar en el momento presente como esa persona. Yo soy el número uno. ¿Cómo actúa el número uno? Porque si tú piensas que eres el número uno, ¿quién eres? Eres el número uno. Porque la realidad se ha creado a raíz de lo que vemos con nuestros cinco sentidos. Se ha creado a raíz de nuestras creencias que hemos adoptado. Por ejemplo, yo vino, han matado, ay pucha, no, la calle es peligrosa, es horrible la calle. Tengo una creencia de que la calle es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que he visto, lo he emocionalizado, el pensamiento, y lo he pasado a mi inconsciente. Entonces, para eso tienes que ser, tienes que creer, tienes que primero llamar a las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿a qué me refiero? A que veas con los ojos de la fe, con los ojos de la imaginación. ¿Por qué? Porque el inconsciente no sabe reconocer entre realidad y imaginación y lo que va a ser que es. Pues identificar, ahí va a decir, ah, mira, si las cosas son así, ¿por qué no las estamos sintiendo? Y entonces, pero para ello tienes que emocionalizarlo y para eso tienes que tener un sentimiento de creer que es posible para que lo relaciones a la fe. Y al relacionarlo a la fe, lo que vas a hacer es atraerlo, vibrar en eso, porque esa es la señal que mandamos al inconsciente para vibrar en eso, emocionalizar el deseo o el pensamiento, la identidad, emocionalizar eso para que lo empieces a vibrar. Y entonces eso es lo que te va a conllevar a conseguir tu objetivo. Pero si tú piensas en la ausencia, como lo decíamos, en un deseo demasiado grande, el simplemente hecho de pensarlo te va a hacer pensar en la ausencia de eso y te va a hacer sentir mal. No puedes necesitar algo que ya tienes. Y si tienes que creer para ver, tienes que agradecer lo que no tienes. Cuando agradezcas lo que no tengas, pues vas a atraerlo. ¿Y a qué me refiero con agradecer a que no tengas? Que tienes que agradecer lo que no tienes, pero si no eres agradecido con lo que tienes en el momento presente, en el sentimiento presente, ¿cómo lo vas a atraer? Es por eso que yo puedo decir, ¿no? Yo necesito, quiero un vaso de agua, deseo un vaso de agua, ¿no? ¿Qué es? No tengo. Vibro en no tengo el vaso de agua, traigo más de esa frecuencia, no tengo. Pero si yo digo gracias por el vaso de agua, por más que no lo tenga, lo atraigo a mi vida. Cuando tú cuando dejas de necesitar, dejas de desear. Y cuando dejas de desear, dejas de sentirte mal. Y cuando dejas de sentirte mal, empiezas a sentirte pleno, empiezas a sentirte agradecido. Y es ahí, en ese estado, donde debes de empezar a accionar. Accionas desde cualquier actividad, te sientes mucho mejor. Haces otra actividad, te sientes mucho mejor, te sientes mucho mejor, te sientes mucho mejor. Y te vas a dormir hecho mierda de haber tanto trabajado y te sientes mucho mejor.
que de tanto vibrar bien vas a atraer tu deseo. Entonces, chicos, recuerden, no se olviden que nosotros vemos la vida a través del filtro de nuestro autoconcepto. La vida quiere para ti lo que tú quieres para ti. Pero la vida no te considerará como tal hasta que tú no te consideres como tal. La vida no te tratará como tal si tú no te tratas como tal. Si tú no te amas, ¿por qué la vida tendría que amarte? Dime. Recuerda que nuestra identidad o autoconcepto es una creencia sobre nosotros mismos. Y lo que tú crees sobre ti es lo que vas a manifestar en tu realidad. Si tú crees que nadie te ama, pues tu inconsciente alineará las experiencias para darte la razón. Si tú crees que eres el más importante del mundo, si tú crees que el mundo te ama, si tú te amas, el mundo te ama, si tú te consideras importante, la vida te va a considerar importante. ¿Y sabes lo que va a hacer? Te va a dar oportunidades, te va a abrir puertas. ¿Por qué? Porque ese es el principio fundamental del Padre. Ama a tus hermanos como a ti mismo. Como a ti mismo. Tú eres el primero. Ámate. Y no es egoísmo. Egoísmo sería entregarle tu peor versión, tu versión más rota al mundo. Entonces, egoísmo no es trabajar en ti para poder luego ayudar a otros en lograrlo, porque no puedes salir del pozo, si no puedes ayudar a alguien a salir del pozo si tú estás en el pozo. Entonces, comprende muy bien que tienes que hacerte uno con tu deseo, tienes que hacerte uno con esa identidad, con esa mentalidad, con ese ser, con los pensamientos que tiene ese ser. Y durante la adversidad no quebrantarte y ver con los ojos de fe, entendiendo que es una oportunidad para poder reafirmar. Y no una oportunidad, es la evaluación directamente de Dios a ver si te lo da o no te lo da. O tal vez podríamos decirlo, la evaluación del diablo a ver si caes o no caes. A ver si verdaderamente dices ser y estás dispuesto a volverte la persona que va a soportar el peso del yugo de ese deseo, de la responsabilidad que conlleva ese deseo. Entonces, hazte uno con tu identidad. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.